Hola amigos de Libros Divertidos, estamos aquí una vez más en Libros Divertidos y estamos para ofrecerles un number one. Este number one es José Antonio Adell, de la tierra, porque ya saben que es importante que la tierra dé buenos frutos y en este caso los ha dado. José Antonio Adell es una persona de la provincia de Huesca que lleva pues muchísimos años escribiendo y libros de todo tipo. Folclore, costumbrismo, novela, sí, también novela. Y por esa es una de las razones de que hemos invitado hoy aquí en Libros Divertidos a que nos explique un poquito lo que es su trabajo como escritor, porque José Antonio Adell, además de escritor, es profesor y él nos lo va a contar. Hola José Antonio, ¿qué tal estás? Muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches, digo, Guillermo. José Antonio, vamos a ver, eh, ¿qué es lo que te impulsó en su día a escribir? Yo había viajado mucho por Aragón, viajaba en aquel momento, como muy bien dices, era maestro entonces. Bueno, en mi vida personal fui maestro, luego también estuve como profesor asociado en la facultad, al haber hecho el doctorado en la Facultad de Salud y Deporte en Huesca. Y en aquel momento era deportista y sobre todo en los veranos recorría muchos pueblos de Aragón, en las carreras pedestres, en pruebas de atletismo. Y a Ujú. partir de ahí siempre me llamó la atención, ¿no? El folclore, claro, siempre iban fiestas, las tradiciones, y empecé a tener cierta pasión. Tuve un traslado a Flix, la provincia de Tarragona, y entonces también me di cuenta de la importancia que se da en Cataluña al folclore, a las tradiciones, por lo menos en aquel momento. Y entonces empecé a pensar, ¿por qué en Aragón también? Sobre todo muchos temas que aquí nos han trabajado. Y a partir de ahí es cuando publico el primer libro dedicado a mi comarca, se llama La literatura de nuestra tierra, lo hice como Chejus Montori, y ha fallecido, un recuerdo para él. Y 2 años después, con un zaragozano con el que además hemos publicado muchos libros, se llama Celedonio García, pues publicamos El Pedristismo en Aragón. Es un libro aquel dedicado más bien a las carras peces con todo el folclore que llevaban. A partir de ahí, pues bueno, ya vendrán toda una serie de publicaciones, incluso finalmente en el 2008 la primera novela. Bueno, pues ha dicho una cuestión, José Antonio, importante dentro de su vida, porque el que habla, ya saben que lo repetimos mucho y a fuerza de repetirlo yo creo que se les va a quedar. Y es de Almudévar. Entonces, José Antonio Adell, bueno, pues en sus tiempos mozos era una de las personas que recorría pueblos corriendo, las carreras pedestres, aquellas que hacían en los pueblos, y que José Antonio se llevaba todos los premios por donde pasaba, y Almudévar también venía. Bueno, pues este hombre que le daba suficiente su pulmón para correr, pues bueno, el cerebro le daba también mucho para escribir. Debe ser que la oxigenación en el deporte va todo relacionado. Si uno hace deporte, tienes mejor cerebro. José Antonio, ¿en qué medida te ayudó aquellas carreras del principio para esos libros costumbristas que has escrito a lo largo de tu trayectoria? De alguna manera, el observar en las poblaciones, has hablado de Almudévar, de tu querido pueblo, que también le tengo un gran afecto y aprecio, y por ejemplo, cuando llegan las fiestas, pues cuando bajan la Virgen de la Corona, el dance y otros elementos de la fiesta, pero es que ibas a otros pueblos y te encontrabas con una pastorada, con tradiciones, con juegos tradicionales, con juegos de bolos. Entonces, toda esa riqueza folclórica, claro, yo observaba y me llegué a entusiasmar y también dije, bueno, ¿por qué no puedo escribir sobre esto? Y claro, entonces también conocí a Celedonio García, que también era corredor, también venía a las carreras, además en un momento éramos rivales, porque él pertenecía al Helios de Monzón, al Helios y al Monzón. Y a partir de ahí dijimos, oye, ¿por qué no escribimos? Y ahí salen los libros pues, sobre brujas, fiestas de los pueblos, historias de pueblos aragoneses, castillos de Aragón, es decir, toda una serie de libros, pero ambientados siempre en temas tradicionales, o sea, lo que se podríamos denominar el patrimonio inmaterial de Aragón, que también es importante. Se habla mucho del patrimonio material, porque tenemos efectivamente pues, nuestro románico, nuestro mudéjar, todos los elementos, digamos, patrimoniales, monasterios, castillos, etcétera, pero el patrimonio inmaterial es también importante. Y ahí que entra pues, la mitología, entra el legendario, entran las fiestas, entran las leyendas, es decir, la gastronomía, la indumentaria, todos esos elementos los que intentamos recoger en nuestra obra. Ujú, ujú. Dentro de toda tu trayectoria, de todos los libros que has escrito, ¿cuál los 2 libros, uno que más aprecio le tienes y otro que probablemente hubieras intentado borrarlo del mapa? Lo pones difícil.
Pero bueno, vamos a, claro, son 41 libros, aparte de colaborar en otros cuantos, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo creo que los libros pasan un poco como con los hijos. Es decir, si te dicen, oye, el que ha tenido ahora ese tiene pocos hijos, pero que tiene muchos hijos, ¿y cuál es tu hijo preferido? Y el que a lo mejor, cada uno dice, uff, complicado. Pero bueno, sí podemos dar algunos de los libros. Por ejemplo, El País de Adelle García se publica en el 2006. Entonces es un recorrido, hay una obra que es El País de García, que se escribió en la posguerra. Entonces, El País de Adelle García es un recorrido que nos pidió el editor, Editorial Pirineo, sobre nosotros, nuestras aventuras, y efectivamente sí que introducimos ahí un personaje que es Agustín de Bujaraloz, pero realmente es nuestro recorrido vital por los pueblos de Aragón. Ese sí que es un libro porque tiene algo de autobiográfico. Otro libro, por ejemplo, que para mí también es importante es Binefar, Tradición y Modernidad. Fue una petición del Ayuntamiento de Binefar. Binefar es una población, una villa que tiene cerca de 10.000 habitantes, pero nadie había escrito la historia de este pueblo. Entonces se me pidió, y es un libro de más de 400 páginas, y un tercero, ya cierro, bueno, digas cuánto vas a decir, pues hombre, hay un tercero que es el ciclo festivo, el ciclo anual festivo en Aragón, que se publicó en 2019, y ahí aparece desde el 1 de enero al 31 de diciembre todas las fiestas que hay en Aragón. Es decir, que eso ha supuesto casi un trabajo toda la vida. Piensa que Aragón tiene 731 municipios, hay más de 1.500 localidades, porque tienes un Sabiñánigo que tiene 52 pueblos, son pedanías que pertenecen a Sabiñánigo. Bueno, pues, y más 200 despoblados de Huesca. Y de todos ellos sale o la fiesta mayor, la fiesta pequeña, la romería. O sea que es el trabajo casi de toda nuestra vida. Y bueno, las novelas pues de las 9 que he escrito, una de ellas con Celedonio, pero también todas tengo un cariño especial. Y la segunda parte, ¿cuál borraría? Ahí sí que te puedo decir que ninguno, porque todos han supuesto un momento de mi vida, en todos ellos guardo algún recuerdo. Sí que es verdad que si ahora lo reescribiera, posiblemente había cosas que cambiarían algunos de ellos, modificarían algunos aspectos, pero desde luego no, borrar ninguno. Dentro de todos los, que has escrito, ¿cuál es el que más dinero te ha dado? Bueno, yo creo que en esto del mundo del libro es como el fútbol. Unos juegan a la Champions, otros juegan en primera división, segunda regional, ¿no? Yo soy un escritor sobre todo de Aragón, es decir, nuestros libros pues, se leen en Aragón. Ujú. Mira, el domingo ayer estaba en Blanes, en Gerona, Sí. y Blanes, pues claro, estaba en la Casa de Aragón de Blanes. Y hace poco estuve en Cangas d'Onís, ¿no? Y ahí efectivamente fue en Cangas d'Onís donde me invitaron a dar una charla, un compañero, en fin. Y bueno, efectivamente recorrió muchos puntos de España, pero reconozco que sobre todo mi público es público aragonés. Claro, el sábado por la noche tuvimos una gran noticia cuando dijeron que Luz Gabás ganaba el premio Planeta. Es Ujú. la quinta persona de Aragón que gana ese premio Planeta, que, ojo, a nivel económico es el premio más prestigioso que hay en el planeta. Cobran incluso más que los del premio Nobel. Y Luz Gabás fue alumna mía de actividades extraescolares en Monzón, con lo cual hace años que conozco a ella, a sus hermanas, a su familia, ¿no? Y yo me hice muy contento y todos los medios me han preguntado, pues la he felicitado y desde aquí también, porque se lo merece. Es una mujer muy luchadora, muy trabajadora, hizo Palmeras la nieve, parecía que luego, bueno, otras novelas, y algunos decían, Luz Gabás, oh, pues ahí tenemos a una Luz Gabás impresionante, yo tengo ganas ya de leer su novela, y ahí pues digamos, son los de la Champions, Luz Gabás, Javier Sierra, etcétera. Y luego estamos estos escritores que, bueno, sí que tenemos también, estos libros se leen. Yo te puedo decir, el que más dinero he ganado, hombre, realmente no he ganado mucho dinero con los libros, contando que luego pues hay que invertir en viajes, en ir a buscar archivos, hemerotecas, en toda la investigación que lleva un libro, pero sí que te puedo decir el que más se ha reeditado, que es el de Brujas, Demonios en Cantaré y Seres Míticos de Aragón. Ese libro se publicó en el año 2001 y todavía se reedita, lleva 7 u 8 reediciones. Claro, son reediciones de a principio de 2000, ahora de 1000. Claro, para un gran escritor una reedición sería de 10 o 12.000, pero es igual, Brujas han vendido más de 10.000 libros. Para nosotros ya es una satisfacción, por supuesto. Ujú, ujú. O sea, no se quiere más a los libros porque se vendan más, ni se les quiere menos porque se vendan menos. Sí, piensa que vivir de la literatura no es fácil. En España que iban de la literatura, pues a lo mejor hay 10 o 12 escritores, incluso algunos de ellos más que editoras porque también pues publican artículos semanales, o sus libros se han llevado a películas, pero es decir, que pueden vivir de la literatura hay pocos, pasa que hay personas también que aparte de la literatura se diversifican, conferencias, etcétera. Y yo he sido profesor, esa ha sido mi vida, he estado mismo de estos ingresos y ahora soy jubilado, es decir, pero bueno, de alguna manera
los beneficios de la literatura, en mi caso, desde luego, no son importantes. Y es más, lo que hago es, cuando tengo que viajar a pueblos, también a buscar informaciones en archivos, hemerotecas, tradición oral, pues eso lleva también un tiempo y un gasto. Es decir, que casi lo que ganas por uno lo inviertes por otro. Pero también es verdad que es una gran afición. Es decir, yo cuando escribo me siento feliz y casi intento todos los días escribir. Hay días que no puedo. Y dedicar un tiempo a la escritura. Y, decir, y yo creo que es una parte ya de mi vida. Casi a veces se me haría difícil, ¿no?, que pasara un mes sin escribir nada. Para mí sería duro. Tienen que pensar ustedes que, bueno, estamos hablando en España, y en España yo siempre cuento una anécdota que es muy triste, porque es muy triste porque cuando uno, sabe que en España se lee poco, y leyendo una estadística hace unos meses de las editoriales, lo que se veía claramente es que se estaba leyendo más en España, más libros, pero curiosamente, estaba ampliándose el número de lectores, o sea, se estaba con el mismo número de lectores, se leía más. Quiere decir que mucha gente, pues son un Guillermo y un Salvador, que se lo leen todo, y luego estamos los otros, los que no leemos nada. Entonces, cuando estuve en Irlanda, me encontré con una, librería de venta que yo me quedé fascinado, en una ciudad de 25.000 habitantes. O sea, una ciudad más pequeña que Huesca tenía una librería para vender libros que tenía 3 plantas, con cafetería. Y tengo además unos vídeos donde se demuestra lo que digo, donde uno empezaba a grabar el vídeo de periódicos, prensa diaria, y tenía 5 metros de extensión, 5 metros. Pero es que luego, en la sección de novela fantástica, ¿sí?, libros de ficción, pues tenía, pues casi 15 metros, contados, 15 pasos largos. Claro, en esa dimensión es fácil, entre comillas, sacar libros a la venta y vivir, o al menos que el tiempo que le dedicas a la escritura te recompense. Por eso, personas como José Antonio Adel, donde han dedicado tantísimas horas de su vida, no solamente a escribir, sino a recopilar información para después poder proyectar esa información dentro de los libros, pues, pues bueno, pues, esas medallas que suelen dar, el día de San Jorge, pues yo creo que algún día tendrán que acordarse de José Antonio Adel para que se la pongan en el pecho, ¿no? Bueno, algunas debo decirte que nos han dado, por ejemplo, el reconocimiento de Aragones de Mérito de las Letras, que me dieron las Casas de Aragón en Benabarre, Ujú, y en el año 2016, o el premio Félix de Azara, que dio la Diputación Provincial de Huesca, Cedeño y a mí, el galardón precisamente por la promoción de la cultura en el Meteor del Premio Joaquín Costa. Algunos hemos recibido, no he recibido el premio Aragón de las Letras, por supuesto, pero en fin, es que hay escritores muy buenos en nuestra tierra. Y en cuanto a lo que comentabas también, esa difusión, sí que es cierto, por ejemplo, que hemos dado muchas conferencias. Yo tuve la costumbre de, igual que apuntaba a mis marcas de atletismo, pues el año 82 empecé a apuntar las conferencias que me empezaban a llamar en pueblos para dar. Aquel año recuerdo que di 4. Pues mira, hace 2 semanas en un pueblo que se llama Santa Lecina, un pueblo de la provincia de Huesca de 300 habitantes, de Pereza San Miguel de Cinca, dimos la charla número 2000. Claro, hay gente que dice, ostras, 2000 charlas, pues son 2000 conferencias en que hemos proyectado temas de nuestros libros, temas de la cultura aragonesa. Esas charlas se han dado en unos 500 pueblos, 300 y pico de ellos en Aragón y otros cuantos, pues mira, fuera de Aragón, otras 24 provincias españolas, en Andorra, en Francia, en Bolivia. Es decir, que bueno, también esa cultura la hemos llevado a otros sitios. Y eso también nos sentimos orgullosos. Hay escritores que a lo mejor no les gusta proyectarse tanto, prefieren escribir y luego, pues nosotros y conferencias hemos dado muchas y yo desde luego es un aspecto en el que también lo disfruto, por supuesto, ese contacto con los lectores, con la gente de los pueblos, a veces también de colegios, de universidades y hasta de cárcel. En la cárcel de Zuera, por ejemplo, también hemos estado allí con algún grupo de lectura dando alguna charla en residencias de la tercera edad, etcétera. ujú. Bueno, Guillermo, te cedo los trastos. Bueno, pues la primera pregunta que se me ocurre, ¿cómo surge la idea de escribir Gadea? Cuando me jubilé, fue el año 2015, me jubiló con 60 años al ser docente, podía hacerlo, entonces siempre pensaba que, digo, bueno, puedo dar trabajo a otras personas y yo llevaba 38 trabajando como docente. Entonces, son aspectos que dice, al final de la vida, en la jubilación, cosas que no has podido hacer. Una, por ejemplo, es de ser cooperante. Entonces me fui a Bolivia, estuve allá una temporada dando clase en varias universidades, una experiencia impresionante, en un barrio pobre, en la Universidad Salesiana de La Paz.
también. Otro tema era, quiero hacer el Camino de Santiago. Había oído hablar mucho del Camino de Santiago, pero yo no lo había hecho. Y bueno, como mi esposa aún trabajaba, pues dije, no, yo lo voy a hacer solo, porque es verdad que digo, me pongo con un grupo de amigos, digo, y además voy a intentar hacerlo entero. Es decir, que salir, partir, pues sabéis, la gente realmente hay muchos caminos de Santiago, pero si vamos al camino francés, que es el que más transitado, el que más peregrinos lo realizan, pues muchos parten desde Roncesvalles y otros parten desde Somport. Yo quise salir de Jaca, lugar emblemático, Jaca, y ese fue el punto de partida. Y bueno, y ese fue el Camino de Santiago, que ahí me costó 29 días. Pasé momentos duros, por ejemplo, recuerdo de Navarra que me cayó una, claro, iba solo, yo con mi mochila y yo solo. Te encuentras muchos peregrinos, pero por ejemplo en una etapa, antes de llegar a Monreal, ya en tierras navarras, como digo, saliendo de Sangüesa hasta Monreal, en esa etapa, pues bueno, fue el diluvio universal. Te lo pasé muy mal, es que hasta me perdí en el bosque, o sea, que fue tremendo. Pero también pasé momentos muy buenos. O por ejemplo, en la meseta mismo, ahora se dice, sin meseta no hay camino. Pues es que es verdad que la meseta es cuando te encuentras el frío o el calor tremendo a las 2 de la tarde con un sol de justicia y que no tienes ni vegetación y vas caminando por allá por los campos de Palencia o de Burgos. Pero el camino también, pues conoces todo el patrimonio que tenemos. Es también un camino espiritual, puedes hablar con gente, la gastronomía. Y ahí es cuando yo empecé a pensar, y oye, pues si para mí ya tiene mi dificultad en la Edad Media, todos aquellos peregrinos que iban a Santiago, y para una mujer, ¿qué sería el camino? Luego, curiosamente, cuando mi mujer se jubiló, también lo quiso hacer, y además ya lo hizo este verano, el pasado verano, en plena pandemia, y ella salió de Roncesvalles, pero llegó también hasta Santiago, incluso hasta Finisterre. Se preparó mucho y también lo hizo sola, bueno, se encontró también personas en el camino. Entonces, pensé una mujer en en la Edad Media, y ahí surge esta idea. Cuando se presentó la novela, uno decía, oye, las mujeres en la Edad Media no hacían el camino solas. Digo, sí, porque encontraron archivos, sobre todo en hospitales de peregrinos, pues de mujeres que llegaban allí, muy pocas, pero alguna llegaba sola. O sea que, y claro, digo, todas las penalidades, los peligros, pues eso de alguna manera surge la idea de hacer Gadea. Salvador, Bueno, yo me uno al tema del ¿tú camino. conoces a las escritoras aragonesas? Me han dicho. Gracias Si conoces a las escritoras aragonesas, que me lo han dicho, ¿no? Sí, bueno, yo, hombre, tengo que a través de la Asociación Rosa de Escritores... No, digo Salvador, que se queda Salvador, perdón, allí, Salvador, sí. A ver, no, sí, a la premio, a la última premiada, sí, porque es vecina de la persona donde voy normalmente. Eso es Anciles, concretamente Anciles, donde vive esta señora. Bueno, Es que todos estamos dando, José Antonio, dando vueltas por Huesca, salvo Guillermo, que lo tenemos un Sí, poco... a ver, a Guillermo habrá que darle una vuelta porque no sale de Zaragoza y cuando sale se va a sitios tan exóticos que dices como si Pero mira, no vuelves. quiero decir, es una provincia, somos 220.000 personas, que poquito, ¿verdad? Pero mira, en literatura tenemos ya 2 premios Planetas. Ramón J. Sender, que no olvidemos que hubiera podido ser premio Nobel, o sea que en el franquismo este escritor no salía en los libros de texto, pero ese hubiera podido ser premio de Nobel porque además estaba propuesto y fue premio Planeta. Tenemos a Luz Gabás, al primer autor también que obtiene el premio Planeta, y tenemos un finalista, Manuel Vilas. O sea que para una provincia como la nuestra, y luego toda una serie de escritores, o sea que también es importante. Manuel Vilas, ¿no? ¿Era? Sí, Manuel Vilas, Vilas. finalista también, Sí. justamente en el premio Planeta. Normalmente entre Guillermo y yo vamos, empieza uno y acaba el otro. Es decir, uno Exacto, vamos correlativos. y el otro vamos compaginando, pero vamos, serán rápidos de leer. A ver, Gadea, La peregrina de Compostela. Es un libro muy, muy ágil de leer, como ha dicho Guillermo, y es toda una aventura en aquella época, evidentemente, que es lo que has contestado también, que había incluso mujeres. Yo pensaba que realmente en aquella época solamente iban mujeres acompañadas, en todo caso, mujeres acompañadas, pero bueno, tú que has estudiado y que lo has visto, pues me alegro de que hubiera alguna mujer que realmente lo hiciera. Hacía falta mucho valor. Yo he visto que al final tienes 30 libros de temática aragonesa. Yo solamente me he leído uno y creo que el de las brujas también, pero porque se lo contaba a mis hijos cuando eran pequeños. Les hacías miedo, ¿qué? Para que se Sí, durmieran. para hacerles miedo y no me ha servido de nada. No me ha servido de nada. No, pero si no recuerdo mal,
son también como historietas pequeñas de unas páginas contando quién era quién, ¿no? Más o menos. ¿Es así o estoy confundido? Bueno, el de Brujas, sí, el libro de Brujas se llama Brujas, demonios, encantares mágicos de Eso, Aragón. Entonces, sí, eso hay unos es. primeros capítulos de, por ejemplo, el tema de las brujas, ¿no? Ahora, luego Lógico. viene el demonio, pues lo mismo, todo lo que es en la mitología aragonesa, historias que hay en pueblos, etcétera. Luego, por Eso las es. Encantarias, las hadas aragonesas, la Noche de Ánimas, o sea, tiene varios apartados y sí, todos van un poco en lo que sería la mitología aragonesa referida a estos seres mágicos, entre comillas. Ese es el Sí, libro. sí. Sí, sí, ese, ya te digo, no sabía que el autor eras tú, pero Bueno, luego lo miraré. Con Celedonio. Luego lo Sí, sí. miraré. Luego he visto que tienes ya 2000 conferencias, le había contado 1500, que no está nada mal, ni mucho menos. Y bueno, pues yo la pregunta que te haría no es una pregunta. Yo creo que en todo lo que he leído de tu biografía, publicaciones que has llevado, pues por todos los pueblos, con charlas, publicaciones, etcétera, etcétera. Hay una parte que yo creo que es interesante tocar también, sobre todo en Aragón, que es, como pones también, que has trasladado a algunos cómics, a alguna de tus novelas, ¿es así? El colofón sería hacer pues una serie de dibujos animados, que se hizo aquí a nivel de España, Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, pues se podría hacer algo parecido con todas tus publicaciones. Realmente algo, no sé, con calidad, porque los críos de pequeños, yo recuerdo todos los dibujos animados que he visto. Y los dibujos animados yankees, por ejemplo, te dejan siempre, la música clásica siempre está de fondo, siempre está de fondo. Y aquí podría ser algo parecido. La pregunta es si te lo habías planteado alguna vez, yo qué sé. O sea, Sí, en el cómic sí que tengo El último templario de Aragón, que se edita en el 2008. Se fue llevado al cómic, además con mucho éxito. Lo llevó Juan Ferbriones, uno de los mejores dibujantes de cómic que tenemos en esta tierra. Y además, pues yo creo que al final que ahí se vendieron tanto de la novela como del cómic, o sea que tuvo también mucho éxito, volvió a reeditar. Sí se ha llevado al teatro. 3 de las novelas, por ejemplo, Regreso al Alba, que se edita en el 2010, un grupo de teatro de Monzón, lo llevó al escenario, la verdad que impresionante el montaje que hicieron. También La Huella con Sergio Antonio también fue llevado en Huesca al teatro. Y la última, la que hemos hecho con Celedonio, Cucaracha al Bandolero, bueno, el Teatro de Robres, con mucho éxito también, nos pidió permiso su director, Luis Manuel Casaus, y vamos, hasta no tuvo varios premios con esta obra de teatro. Y está basada también en nuestra novela y, por cierto, la están representando últimamente, he oído que está en la provincia de León. muy bien, muy bien. Pues nada, muy bien, ahí tienes otro reto final. Bueno, cada uno que se ponga. José Antonio, ¿en qué medida te ha ayudado el haber cursado historias para poder afilar el intelecto buscando pues, con precisión los argumentos para tus libros? Sí, pues es importante. Yo creo que en el mundo de la literatura eh, hay personas que proceden más del campo literario, es decir, y entonces pues son las que efectivamente cuidan mucho su estilo, la redacción es brillante. Otro procede más del campo de la historia. Entonces, claro, al haber hecho historia, pues mi fuerte, digamos, la historia. Entonces, mis argumentos, además, los libros de novela histórica, no te confundas en una fecha o en un personaje real. O sea, hay una parte ficticia, pero la realidad tienes que cuidarla mucho. Y yo siempre, al final, las novelas históricas, habéis visto que pongo aquí una serie de notas como diciendo, bueno, esto es verdad, esto es ficción y esto lo real ocurrió en estos años. O sea, que de alguna manera la novela histórica te exige cierta seriedad. Luego puedes introducir ahí toda la ficción. Luego también hay otros escritores, por ejemplo, sobre todo los que proceden más del mundo poesía, que son brillantes escritores que manejan muy bien el lenguaje. Entonces, claro, cada uno tenemos ahí nuestras fortalezas. Mi fortaleza sobre todo es el campo de la historia. Ujú, ujú. ¿Y tú crees que, esto es una pregunta malvada, ¿vale? Eh, ¿Crees que si no hubieras nacido en Huesca, hubieras tenido suficiente campo para poder desarrollar un argumento histórico? Es decir, los que somos de la tierra, en Aragón, sabemos que, bueno, pues Aragón ha cundido mucho, es decir, llegó el territorio hasta Nápoles, o sea que, y todo el sur de Italia, ¿no? El Mediterráneo de alguna forma llegó a ser nuestro. Entonces, un día hablando con un americano decía, claro, es que ustedes los españoles lo tienen muy sencillo. Eh, es fácil para un europeo hablar de historia porque ustedes son historia. En tu caso, ¿podríamos aplicar eso, que el haber nacido en un territorio que es históricamente regio,
¿te ha ayudado o hubieras tirado por por otros campos? No, por supuesto que ayuda, no debemos olvidar que el Alto Aragón es una provincia con un gran patrimonio. Y bueno, y los orígenes de España, si nos remontamos a visigodos árabes, pero los tres primeros reinos, ahí se crea el reino de Asturias, reino de Navarra y reino de Aragón. Luego vendrá la Corona de Aragón cuando nos unimos con Cataluña, Aragón, ¿no? Luego la conquista de Valencia, lo que dices tú, el dominio sobre el Mediterráneo. Pero lógicamente, ¿dónde nace Aragón? Pues nace en esta provincia. Y ahí al principio el reino de Aragón con Ramiro I, pues es el río Aragón en torno a Jaca, a los valles próximos. Y eso es el principio. Antes había sido un pequeño condado, luego se unirá al condado de Ribagorza y ahí surge con Ramiro I la unión de esos tres condados, primitivo reino de Aragón. Pero fíjate, Sancho Ramírez no llega ni a conquistar Huesca, muere la conquista de Huesca. Pedro I completaría casi el mapa de Huesca. Alfonso I ya es cuando llega a Zaragoza. Es decir, claro, eso es mi interés. Es decir, para un historiador ese periodo da mucho juego. Pero es verdad que aun habiendo nacido en otra provincia, la historia es muy amplia y puedes crear muchos temas. Por ejemplo, la última novela, En busca de Pedro Saputo, Las aventuras de Juan Captioso, no es realmente, tiene una parte novela histórica, pero tú ya sabes, siendo de Almudévar, ¿verdad, Eliseo? Pues claro, Pedro Saputo ahí es una obra, aparte que es una obra maestra, pero los de Almudévar la tienen con mucho orgullo, que Raúl Leofold se basara, que Pedro Saputo, ese personaje, nace en Almudévar y describe aspectos que ocurren en Almudévar. Yo pensé, bueno, ¿por qué no creamos otro personaje que en vez de Pedro el sabio sea Juan el inteligente, que es Juan Captioso? Entonces dije, bueno, si Pedro Saputo es atemporal, porque nadie puede, comisión de 3 siglos, ¿en qué época es eso? Y dice, es atemporal, puede ser siglo XVI, XVII. Y dije, no, yo quiero un personaje temporal. 1900 se inicia la novela, acaba en 1928. Con lo cual, es un periodo histórico muy actual. ¿Qué quiere decir con esto? Que de alguna manera el que vive en otros espacios no tendrá a lo mejor tanta riqueza, a lo mejor en la historia medieval, pero puede buscar otros aspectos de la historia. Luz Gabás, que hemos mencionado, se ha ido, por lo que he oído, Luisiana, es decir, pues fíjate, en una época también, final del siglo XVIII, que tiene allí una convulsa, ¿no? Porque ese territorio pasa de Francia a España, y no he leído la novela aún, es lo que ha dicho ella, pero es decir, que uno busca, o vemos también éxito que han tenido ahora todas las novelas vinculadas pues a la zona del norte de Navarra, escritores también que han salido de Vitoria, es decir, que bueno, que yo creo que cualquier espacio geográfico puede dar mucho juego y sabes buscar el momento histórico adecuado. Bueno, pues amigos, hasta aquí estamos llegando ya a nuestro fin dentro de Libros Divertidos. Y yo creo que deberíamos recordar un comentario que hizo Salvador hace unos programas en los que de alguna forma a mí me impresionó el comentario, porque bueno, ellos son personas que al cabo del año devoran pues prácticamente 50, 60, 100 libros, o sea, con lo cual Guillermo, a eso solo llega Guillermo. ese es el Más, sueldo más, de más, pero Ese llega bueno. Guillermo solo. bueno, 150. Grandes lectores, récord de lectura, que son muchos libros. Totalmente, totalmente. Y además se acuerdan de ellos, lo cual me deja maravillado. Entonces, Salvador comentó de que tenía poco que envidiar ya la novela que se hace en España a los títulos que se publican en el mundo anglosajón. Exactamente. Y la verdad es que me hizo reflexionar que sí, que es cierto, que Claro. el cambio que ha dado España en literatura y en novela se podría dar casi casi como cuando Naranjito jugaba al fútbol y pensábamos que nunca veríamos un mundial en las manos, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido la dicha de ver un mundial y bueno, en baloncesto ni les cuento, ¿verdad, Guillermo? En baloncesto que Ya estamos nos conseguimos salimos. este año que no daban Menos un el duro, Casademón, nos pues salimos. vamos, conseguimos de todo menos el Casademont, sí. No seamos duros, no seamos duros. Y la evidencia es José Antonio Adell. José Antonio Adell, la trayectoria de todos sus libros, solamente leyendo los títulos se ve claramente una evolución de cómo va creciendo no solamente su bagaje, sino su capacidad como escritor. Y al final, pues esto es un país, ¿no?, que va mejorando con los años si las personas que están en él lo consiguen por medio del trabajo. José Antonio, te dejamos la última palabra para despedirnos porque estamos ya en fuera del tiempo, 28 minutos. Cuéntanos. Nada, muy breve, únicamente que en ese proceso, que lo habéis escrito muy bien, daros las gracias, felicitados por el programa. Sí que hay un momento breve, muy clave, que es el 2008, cuando paso, digamos, de lo que es la literatura más de folclore, tradiciones, costumbrismo, a la novela.
Y la novela para mí sí que fue difícil al principio, realmente reflexionar que a veces una novela, si quieres que llegue al lector y que el lector disfrute con ella, es compleja y hay que dedicarle muchas horas. Y nada, dar las gracias, como he dicho, y como dijo Luz Gabas, otra vez cuando fue premiada, que dijo, oye, me acuerdo de todos mis compañeros escritores. Pues también es importante que dediquéis por ramas al mundo de la literatura. Desgraciadamente, yo creo que, aunque la estadística dice que la gente lee mucho, creo que no se lee tanto. Y el libro, desde luego, en el 2008 tiene ciertos periodos de crisis. Librerías que han cerrado, editoriales que han cerrado. Se sigue leyendo en las bibliotecas, afortunadamente, pero yo creo que o ha bajado el número de lectores o por lo menos el número de ventas parece ser que no es como los buenos tiempos. Entonces, nada, animar también a toda la gente que escribe, desde los que están más arriba hasta personas que tienen la ilusión de escribir su primer libro, ¿por qué no? Y, por supuesto, dar las gracias a los lectores, porque los escritores, en parte, pues vivimos y podemos editar gracias a los lectores. Muchísimas gracias. Muy bien, José Antonio. Gracias. Y seguro que Guillermo y Salvador seguro que se animan y un día de estos empiezan a escribir su libro, porque yo los llevo calientes ya con sus plumas. Bueno, pues Ideas hasta aquí, tenemos. seguro, no me cabe ninguna duda que estáis bien repletos de ideas. Bueno, pues hasta aquí Libros Divertidos, hoy con José Antonio Adell, que ha tenido la amabilidad de atendernos y de presentar un poco, en estos pocos minutos, un montón de horas de trabajo, un montón de conferencias, porque las cifras a mí me han dejado asustado, 2000 conferencias para relatar todo lo que es no solamente sus novelas, sino costumbres, Libros folclore, divertidos. historia de esta tierra que es Aragón. Hasta la siguiente en Libros Divertidos. Y ya saben, compartan Libros Divertidos, pero sobre todo vayan a una librería, compren un libro y lean. Hasta la siguiente. Señores, José Antonio, Guillermo, Salvador, chao. Hasta luego, buenas Libros noches. divertidos. Buenas noches. Buenas noches. Only you